¿Tienes mala memoria? ¿Ya has olvidado la tabla del 7? ¿Ni siquiera eres capaz de recordar el cumpleaños de tu padre? Pues no te preocupes, porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar unos truquillos científicamente probados para que puedas memorizar cualquier cosa. Bienvenido a Tranquilamente. ¿Qué es la memoria? La memoria es una capacidad básica y fundamental que nos permite aprender, comprender, orientarnos y que, en definitiva, configura nuestra identidad y el modo en el que percibimos y nos relacionamos tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. Pero la memoria es frágil, compleja, inexacta y muy escurridiza. Por eso hay que cuidarla y entrenarla, aunque por mucho que hagamos está condenada a deteriorarse con el paso del tiempo. Por suerte, en la actualidad conocemos el funcionamiento de la memoria en gran profundidad y esto nos ha permitido crear estrategias para poder memorizar gran cantidad de información de manera sencilla. A continuación, te explicaré cuáles son los principios mnemotécnicos básicos que nos permiten recordar mejor y te enseñaré 4 técnicas específicas para que puedas memorizar todo lo que necesites. ¿Empezamos? Principios mnemotécnicos. 1. Visualización. Los seres humanos somos creativos por naturaleza, por lo que cuando escuchamos una palabra o una historia, tendemos a generar representaciones mentales de esa información. Cuanto más detallado sea aquello que estamos imaginando y más códigos distintos le asignemos, más fácil nos será recordarlo. Por ejemplo, si te digo la palabra lápiz, es probable que, aparte de la palabra en sí, te imagines algo como esto. Pero además, si profundizas en ella, puede que te transporte a tu niñez en el colegio y a las emociones vinculadas a esa etapa de tu vida. Es posible que incluso puedas oír el sonido del lápiz escribiendo sobre el papel, o saborear la madera reblandecida si eras de esos que mordisqueaban los lápices. Si quisieras memorizar la palabra lápiz, toda esta información te ayudaría a recordarla con mayor facilidad. 2. Asociación. Asociar significa establecer una conexión entre tipos de datos diferentes, ya sea asociando distintos tipos de datos nuevos en una sola categoría o relacionando la información nueva con aquella que ya guardamos en la memoria. Esto no solo nos ayudará a memorizar la información más fácilmente, sino que luego nos será mucho más sencillo recordarla. 3. Organización. Intentar aprender información que está desorganizada es muy complicado. Por eso, contra más la organicemos de manera coherente, más fácil nos será acceder a ella cuando la necesitemos. Esto es como cuando estás buscando esas preciosas sandalias color caramelo, que además de ser monísimas, son cómodas. Si las guardaste junto al resto de sandalias en una caja en la parte superior del armario, esperando que llegase el calorcito para volver a ponértelas, las encontrarás enseguida. Pero como seas un desastre como yo y las hayas dejado tiradas por cualquier lado, igual tienes que poner la casa patas arriba para encontrarlas, y puede que incluso así no las encuentres hasta 3 meses después pasando la aspiradora por un rincón perdido de tu casa y entonces ya es demasiado tarde porque aguanta el frío y ya no te las puedes comer. Así que ya lo sabes, si no quieres que te pase como a mí, organiza tu información. Y tus zapatos. Las formas más habituales de organizar la información en un libro de texto, por ejemplo, son haciendo resúmenes, esquemas, gráficos o subrayar con códigos de color. También resulta útil descomponer la información en partes más pequeñas, como hacemos con los números de teléfono, por ejemplo. Y 4. Significado. Es importante intentar entender todo lo posible la información que pretendemos memorizar, porque contra más sentido tenga, mejor la comprendamos y más podamos relacionarla e integrarla con nuestro conocimiento previo, más fácil nos será recordarla. Técnicas mnemotécnicas. 1. Repaso. Esta es la técnica más conocida y la menos divertida de la que te voy a hablar hoy, pero es importante saber cómo funciona el olvido para sacarle el mayor provecho a nuestra memoria. Seguro que en el colegio te explicaron lo que es la curva del olvido de Ebbinghaus, pero ¿te quedaste realmente con la copla? Esta curva es una representación gráfica del ritmo exponencial en que los seres humanos olvidamos la información que habíamos aprendido, de acuerdo con los experimentos de Ebbinghaus. La curva refleja que al cabo de pocas horas de haber aprendido una información nueva, olvidamos aproximadamente el 50% de todo lo que habíamos memorizado, si no hacemos nada al respecto.
y esta curva continúa decayendo con el paso del tiempo. Pero no desesperes, porque Ebbinghaus también observó que si iba repasando la información de manera espaciada, los efectos de la curva cada vez eran menores, consiguiendo recordar gran parte de la información aprendida de manera mucho más sencilla. Así que ya lo sabes, si no quieres olvidar todo lo que habías aprendido, ves haciendo repasitos, al principio más constantes y cada vez más espaciados, para que vayas consolidando toda esa información hasta que quede grabada en tu cerebro para siempre. 2. Oraciones mnemotécnicas. Puedes crear frases graciosas o rítmicas que te permitan recordar un listado de palabras en un orden concreto. Por ejemplo, para recordar las bases químicas que componen el ADN, adenina, timina, guanina y citosina, podrías decir: ayer tuve ganas de comer. También puedes utilizar acrónimos, crear rimas o hasta inventarte cancioncillas. 3. Autorreferencias. Intenta relacionar la información con aspectos de tu vida personal, como cosas que te hayan pasado, historias que hayas escuchado o personas que conozcas. ¿Quién sabe? Igual tu tía Paquita tiene más cosas en común con la reina Isabel la Católica de lo que imaginas. Y 4. Palacios mentales. Esta es, sin duda, mi técnica de memorización favoritísima. Consiste en escoger una serie de lugares que conozcas muy bien, como por ejemplo tu casa y las distintas habitaciones que hay en ella, y asociar cada uno de esos elementos que pretendes memorizar a cada uno de esos lugares. Por ejemplo, imagina que estás estudiando Historia de la Psicología y tienes que memorizar a 4 de los psicólogos más destacados de la historia, el orden en el que surgieron y sus principales contribuciones. Y ahora imagínate que esta es tu casa. En el recibidor vamos a poner a Wundt, en la habitación a Freud, en el comedor a Piaget y en la cocina a Pavlov. Entonces, ahora la cosa sería imaginarse a cada uno de estos señores en sus respectivas estancias haciendo cosas que puedas relacionar con sus aportaciones. Wundt en el recibidor, abriendo la puerta de la casa al mundo, ya que es considerado por muchos como el primer psicólogo de la historia. Freud, padre del psicoanálisis y precursor de teorías sobre el inconsciente, la interpretación de los sueños y la sexualidad humana, nos lo imaginaríamos en la cama, soñando locuras o haciendo sus cosillas. Cada uno que se imagine lo que le dé la gana. Piaget en el comedor, jugando con unos niños, ya que estudió las diferentes etapas del desarrollo durante la infancia. Y en ese entonces no pasaba nada por fumarle a los niños en la cara. Y por último, a Pavlov en la cocina, dándole de comer a su perrete. Pavlov es el que hizo ese experimento tan famoso en el que consiguió que un perro salivara al escuchar el sonido de una campana, porque previamente había asociado ese sonido a la presentación de comida. Con esta técnica se trata de dejar volar la imaginación, inventar las historias más locas, graciosas y absurdas que te vengan a la cabeza. Si supieras la de risas que me echaba yo sola en mi habitación estudiando psicología. La cosa es que al haber relacionado esa información con las distintas estancias de tu casa, cuando quieras recordarla, lo único que tendrás que hacer es un repaso mental por sus habitaciones y toda esa película que te habías montado se reproducirá en tu cabeza sin ninguna dificultad. En serio, pruébalo. Funciona súper bien y encima pasarás un ratito la mar de divertido. Dicho todo esto, creo que es necesario mencionar que la memoria no es infalible ni infinita, y depender de ella para todo nos puede dar más de un disgusto. I'm sorry I don't have a photographic memory, but my brain is already too busy being awesome. Así que recuerda que hoy en día contamos con infinidad de herramientas diseñadas para hacernos la vida más fácil. Desde el clásico papel y boli para hacer la lista de la compra hasta, yo que sé, Facebook, cuyo único propósito para mí a día de hoy es que me recuerde cuándo es el cumpleaños de la gente. Apóyate en la tecnología y en cualquier otro recurso que te sirva para recordar cosas como las tareas que tienes que hacer o tus compromisos sociales. Mis herramientas favoritas para organizarme y no olvidarme de nada son los calendarios de toda la vida mensuales y Google Calendar, donde apunto mis compromisos más importantes, y sí, utilizo los dos a la vez, el blog de notas del móvil, donde cada día apunto todo lo que tengo que hacer, a veces incluso cosas como comer, y las alarmas del móvil, para acordarme de cualquier estupidez que tenga que hacer en ese momento. Pues ya lo sabes, a partir de ahora no tienes excusa para olvidarte de absolutamente nada. Así que no te olvides de darle al like si te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¡Mua!